La vida cultural y artística del Uruguay en los últimos 50 años no puede ser comprendida de manera cabal sino a partir de algunas instituciones que le han impreso el sello particular que la distingue. Manuel Martínez Carril es director y coordinador de Cinemateca Uruguaya desde 1978. Ha estado vinculado al esfuerzo de desarrollo de la cultura cinematográfica desde poco tiempo después de la creación de la institución en 1952. Yo aterrizo por primera vez en la Cinemateca en el 54, era menor de edad desde luego, porque Walter Tasori, que fue el promotor, el iniciador de toda la cosa, o por lo menos el impulsor principal en aquel momento de la Cinemateca, en el comienzo, nos engancha a Luis Elber y a mí para que lo ayudáramos a presentar una retrospectiva de películas de artistas unidos, un sello que fue creado por Charles Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Cumplía no me acuerdo cuántos años en el 54, y había una muestra de películas más o menos recientes de United Artists, y una retrospectiva de películas mudas, entre las cuales estaban El nacimiento de una nación, de Griffith, qué sé yo. Entonces lo que se trataba era de traducir los letreros, los intertítulos. Entonces recuerdo que las traducciones de los títulos para ser leídos por micrófono, la lectura por micrófono de la cabina de lo que era el cine York, que después fue Estudio 3, que es donde se hacía esa muestra. Era, digamos, más o menos primitivo y a pedal todo el procedimiento, pero la Cinemateca era, igual que hoy, el propósito, el objetivo era el repositorio, el reunir las películas importantes del cine mundial y del cine latinoamericano y uruguayo, evitar su desaparición, conservarlas, mantenerlas. El cine es muy efímero, las películas se destruyen, toda esa historia. Y la difusión, que es lo que la Cinemateca desarrolló luego, se hacía a través de otras instituciones, es decir, utilizando la vía o el circuito de los cineclubes, que en aquel momento había unos 50 y tantos cineclubes en todo el Uruguay, y algunas exhibiciones propias, pero era muy diversificada la forma de trabajo. El desarrollo de exhibiciones externas, pero organizadas por la propia Cinemateca, es mucho más fuerte en los años 60, perdón, en los años fines de los 50, comienzos de los 60. Pero también, es decir, el criterio era que la Sociedad Amigos de la Cinemateca, que así se llamaba en la época, era un grupo de apoyo a la institución, y la institución era simplemente el patrimonio fílmico. Ese procedimiento se cambia hacia 1973-74 y pasan a ser socios o miembros directos. La Sociedad Amigos de la Cinemateca se elimina y los socios pasan a integrar Cinemateca Uruguaya, y comienza entonces otro tipo de planteo. Y bueno, de ahí hasta ahora, de las cosas más pintorescas, qué sé yo, recuerdo en el Galpón Mercedes, es decir, en el Galpón de Veras, no el Galpón 18, el Galpón que era Galpón, que había, teníamos un cuartito que debían ser 2 por 1 o algo así, en donde había un proyector instalado y apenas un tipo que si era flaco podía entrar, era el que estaba operando. Así se hacían las funciones en el Galpón Mercedes, años, y esto debe haber sido 70 y pocos. De ahí a las tecnologías actuales, qué sé yo, hay cierto cambio. Pero la idea fue siempre, ya de los años 60, que es cuando comienza todo este otro proceso, de operar simultáneamente varias salas que estuvieran en distintos lugares de la ciudad. Es decir, muy poco después de eso es la experiencia de Estudio 1 en la Asociación de Bancarios. Al mismo tiempo ya estábamos en Pocitos. Varios años estuvimos en el Cerro, con la sala de lo que ahora es el Teatro Florencio Sánchez, que antes era lo mismo pero peor. Y también se hicieron algunas experiencias en el interior que eso sí no prosperaron porque era muy difícil. Una forma más o menos práctica de explicar qué es la Cinemateca es un poco explicar cuál ha sido el origen y cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo, y ya vamos en los 50 años, las instituciones culturales.
A mi juicio hay un fenómeno que es muy uruguayo. A diferencia de todo el resto de los países de América Latina, en el Uruguay se está dando un fenómeno que tiene su origen en los años 40, 50, por el cual el teatro desde hace muchos años está en manos de quienes lo hacen, en manos de la sociedad. Es decir, el teatro comercial desapareció con los Mesuti hace ya 30 y tantos años. Las instituciones como la Cinemateca, como el Galpón, como el Circular, el fenómeno de Ayuita Coabé, las editoriales independientes, subsiste sobre esa idea inicial bandoriental, fueron generadas por la propia sociedad, es decir, no son empresas a partir de un capital, sino que ese capital, el capital que integra esas instituciones es el grupo de gentes que se asocian, que se reúnen, que llevan adelante un proyecto que es un proyecto colectivo. Un fenómeno de este tipo, hace también unos 40 años, fue en Buenos Aires Teatro del Pueblo, desapareció. Un fenómeno parecido se intentó también en Brasil, subsiste Teatro Arena, por ejemplo. Pero en el resto de América Latina no se dan las cosas de esa manera. O son los gobiernos estatales o municipales que intervienen y generan un fenómeno, o son emprendimientos de carácter empresarial, comercial, industrial en todo caso, en algún caso, que generan una cierta continuidad, o bien en otros países son las universidades. Es decir, hay una historia que es la historia de la cultura artística en este siglo y en este continente, en donde el referente uruguayo parece ser totalmente diferente. El fenómeno prosigue en los años 60 y se interrumpe con la dictadura. Llegan a generarse las editoriales independientes, fundadas y creadas por escritores y por críticos. El fenómeno de Alfa, Arca, Banda Oriental, por ejemplo. Este fenómeno es típicamente uruguayo. Responde a intereses de un grupo dentro de la sociedad. En aquella época no se hablaba de sociedades abiertas, no se hablaba de intereses diversificados dentro de la sociedad, sino que para quienes estábamos era prácticamente lo mismo. El público era una sola cosa, solo que dentro del público hay intereses diferentes y a ese público, a esa gente estamos tratando de captar. Eso fue un poco el fenómeno en general. En lo cinematográfico se tradujo en una escasa creatividad desde el momento en que hacer cine. Ahora con el video también no es lo mismo. Hacer cine era muy caro. Entonces, por consiguiente, requería una gran cantidad de gente para que una película recuperara su costo de inversión. Lo requiere antes, lo requiere ahora. Un país con 3 millones de habitantes, que por aquella época eran 2,5 millones, es difícil que un film que para un costo promedio internacional requiere una cantidad de espectadores que pueden ser mínimos 20, 30, 40 mil espectadores, esos espectadores estén en un país. Editar una obra literaria, como hacían José Pedro Díaz y como lo sigue haciendo Eduardo Galeano, de manera totalmente independiente, se puede hacer porque con 800 o con 1000 ejemplares se cubren los costos. Es decir, ¿por qué no hubo creación cinematográfica permanente en el Uruguay? Ahí hay una explicación que es de carácter económico. Los pocos que somos a nivel del país. Pero el resultado de todas formas es que a lo largo del tiempo, a lo largo de 50, 52, 53 años, que es cuando comenzó todo esto, se ha mantenido un desarrollo. Nosotros sacábamos cuentas a fines de los años 60 que en materia cinematográfica todo el público sumado, los cineclubes, la Cinemateca, etcétera, eran unas 5.000 personas. Hoy una sola institución tiene 10.600 socios. Es decir, el carácter asociativo es el que permite, en definitiva, que se genere una dinámica institucional. El carácter que tenía el movimiento de la cultura artística en los años 50 era el de una especie de ejercicio de las docencias. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Y lo que se incorpora es algo así como un concepto, fines de los 50, comienzos de los 60, de la militancia, que se va transmitiendo a las propias estructuras de organización de las instituciones.
no hace mucho recordábamos con Rosita Bafico y con Derby Vilas, cuando la gente del Galpón organizaba finanzas. Finanzas era rejuntar diarios viejos, rejuntar trapos viejos y salir a venderlos. Es decir, hacían finanzas de esa manera. Es decir, ya eran los 50, 60. No es que la generación del 60 haya introducido el componente político o partidario en todo el movimiento cultural, sino que más bien, a mi juicio, lo que introdujo fue una metodología que provenía de los centros de estudiantes y de la militancia que tenían en los centros de estudiantes la gente, los compañeros de la generación del 60, llevado también a la práctica en las instituciones y las organizaciones culturales. Por supuesto que también eso dio un contexto, un condimento de definiciones político-partidarias que no eran, en contra de lo que se piensa, todo el mundo de izquierda, cosa que se hizo saber suficientemente a la sociedad uruguaya y que no era cierto. Digo, en mi generación hubo gente de muy distintas tendencias, que incluso a lo largo del tiempo ni fueron las tendencias ideológicas las que predominaron en su trabajo o en su obra, sino que más bien hubo un procedimiento, y ese procedimiento era novedoso. Cómo en esas organizaciones se introducían cosas que provenían de la experiencia en el ámbito estudiantil, en el ámbito universitario. Ahí se produce entonces, si se quiere, un enriquecimiento de toda la práctica institucional. Y me parece que eso también es importante y que eso fue un aporte de la generación del 60 a toda esta historia. Y las historias individuales o personales, qué sé yo, como historia nada más. Yo me intereso por el cine muy tarde, es decir, mis intereses eran de otro tipo. Simplemente yo aterrizo en el cine en 1953. En el 52 la Cinemateca trae una muestra de surrealismo cinematográfico francés. Yo estaba metido hasta el pescuezo porque me interesaba, estar embalado, desde Kafka hasta los surrealistas, Breton, qué sé yo cuánto. A ver qué son estas películas. Descubrimiento del cine a través de qué? A través de esas exhibiciones que ahí eran El perro andaluz, La edad de oro, Buñuel Dalí, qué sé yo, Man Ray, etc. Y descubro algo que no había descubierto, que era lo cinematográfico. Claro, yo era muy joven, pero yo estaba en otra cosa. Y a otros les pasa lo mismo en otro sentido, es decir, hay como un progresivo descubrimiento de todo eso, la maravilla de los descubrimientos, y que genera a su vez otro tipo de dinámica. Es decir, muy concretamente, a diferencia de cómo es que se da en otras generaciones, la generación del 60 produjo una integración más amplia de experiencias diversas en campos diversos. Lo literario con lo cinematográfico, pero no era solamente lo interdisciplinario, la apertura hacia las cuestiones sociales, pero a través de esa vía. Es decir, eso también, esto es historia, pero de alguna forma es la historia de cómo las cosas evolucionan hasta hoy, ¿no? Nuestro criterio, el criterio de Cinemateca, fue diferente a otro que también fue discutido en la época. La idea era, y provenía también de algunos iluminados, si uno lleva el cine a los barrios, entonces carga al hombro con un proyector, pone una pantalla y le pasa la película, ahí estamos haciendo cultura cinematográfica o expandiendo la cultura cinematográfica. Ese era el planteo. Parte de la hipótesis que el cine es como el dulce de leche, ¿verdad? Uno prueba el dulce de leche y queda adicto para toda su vida por el dulce de leche y se termina la historia. No, eso es falso. No se admitía fácilmente, estoy hablando de los años 60, 70, que hay gente que le interesa la literatura, pero que no le interesa para nada la música, o hay gente que le interesa la plástica, pero que no le digan de ir al teatro, y hay gente que le interesa el cine, pero no le interesa otras cosas, y hay gente que jamás se interesará por el cine, y gente que no por eso es gente inculta, sino que sí puede ser muy culta, pero que bueno, los intereses de cada uno es como es. Y que hay gente que bueno, que no le va a interesar nunca, ni el cine, ni literatura, ni nada. Bien, fenómeno. Si nosotros hubiéramos pensado que estábamos haciendo realmente un trabajo de difusión cinematográfica, el cargar con los proyectores a los barrios, cosa que nosotros también hicimos en aquella época y llegamos a estas conclusiones, estaríamos partiendo de una base falsa. Entonces, esta idea, que no toda la gente es igual, es, si se quiere, lo contrario de la idea mesiánica.
La idea mesiánica es que aquí le damos la verdad revelada y todo el mundo queda captado por la verdad revelada. Que aquí le demostramos, qué sé yo, películas de gran calidad, llevándola al barrio con el proyector al hombro y que toda la gente queda ya encantada con eso y se vuelve ya de inmediato un cine adicto. Es decir, eso es, si se quiere, una actitud mesiánica que nosotros siempre discutimos y que en rigor lo que ha probado el desarrollo de los años posteriores, sociedad abierta, lo diferente, lo diversificado, es la confirmación de lo que ya sospechábamos en aquel momento. Eso fue, si se quiere, una discusión entre teórico y práctica. La práctica de Cinemateca partió ya a fines de los 60 de esa idea, de que no, de que hay una diversidad en la sociedad, que el mesianismo no es, pero sí también la inserción en medios sociales. Es decir, un juego abierto, en donde lo que tratábamos era, y que es la misma política de hoy, si se quiere, de formar espectadores, de inducir al espectador a pensar o a repensar lo que vio, a ver y volver a ver, como se lee de nuevo un libro, como se escucha de nuevo, qué sé yo, a Beethoven o a quien quiera, como se ve un cuadro y se vuelve a ver un cuadro. Es decir, el cine, por supuesto estoy hablando del 2, 3, 4% de las películas que en el mundo existen, el resto es un producto industrial, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, es decir, no estoy hablando del producto masificado de Hollywood, sino de aquellas obras que son una expresión creativa, que reflejan el mundo, la gente, lo humano, es decir, ese tipo de expresión y que a su vez existe porque tiene un lenguaje, una formulación, la escritura. Qué sé yo, 100 años de soledad de García Márquez, es eso, no por lo que cuenta, sino por cómo está escrito y cuál es el lenguaje, la expresión cinematográfica, literaria, plástica, etcétera, es también la expresión de, llamémosle, la escritura. Bueno, el descubrimiento de eso, bien, hay gente que se interesa por eso es nuestra gente, hay otra gente que se interesa por otras cosas, no hay ningún problema. Pero el mesianismo fue una cosa que nosotros discutimos siempre ya a fines de los 60, 70, fue uno de los puntos de conflicto de discusiones internas dentro de la cultura, y no es eso. Entonces, la estrategia de comunicación de la Cinemateca partió ya en ese momento de esas ideas. Y esto fue una discusión no solamente en el Uruguay, sino a nivel latinoamericano. Es decir, después del primer Viña y de Mérida, que eso es 67 y 68, lo que se plantea y lo que se discute en el cine latinoamericano es todo el poder a los cineastas por la capacidad de expresión y la necesidad de la comunicación urgente, o bien las formas colectivas y asociativas. En una punta, digamos, estaban, qué sé yo, lo que después fue la célula de Mérida y el origen de lo que se llamó el nuevo cine latinoamericano. Y por otro lado, esta otra experiencia que compartíamos, qué sé yo, con Nelson Pereira dos Santos, con la gente brasileña, con Luis Carlos Barreto, que no era empresario en aquella época y que era uno de los mejores organizadores de producción del Cinema Novo brasileño. Es decir, en donde es el grupo social, y está bien, dentro de eso es que se trabaja. Entonces, digamos, esas estrategias de comunicación que fueron de mucha discusión en los años 60 son las que desarrollamos en el tiempo. Y esto es, si se quiere, lo que permite que estas experiencias sobrevivan con las dictaduras. Y eso es también, si se quiere, a la vuelta de la historia, el punto de contacto, de reunificación o de reunión de propuestas tan diferentes en la práctica. Esa comunicación que se agotaba en el propio emprendimiento, porque en definitiva no era tan cierto, en la práctica se confirmaba, que el mesianismo rindiera réditos, es quienes tuvieron de alguna forma los mayores problemas y los mayores impedimentos. Las organizaciones que se disolvían en la sociedad, en definitiva, eran las que sobrevivían porque encontraban las formas de adecuarse a un tiempo que era muy adverso. Entonces, yo no estoy de acuerdo, y creo que muchos no están de acuerdo tampoco, en que fue la muerte total de las cosas la dictadura. Lo que hubo fue una no visibilidad de las cosas que estaban ocurriendo dentro de la sociedad. Creo más, creo que el tiempo de dictadura en el Uruguay, en esto que estamos hablando, de la cultura artística, sirvió para muchas cosas. Sirvió no solamente para limar diferencias,
sino sobre todo para comprender más concretamente en dónde estaban, cuáles eran los puntos de sustento. El hecho que durante dictadura hubieran subsistido en el Uruguay una cantidad de organizaciones con mayor o menor presencia, es si se quiere una prueba. Cito, por ejemplo, Asociación de Bancarios del Uruguay, en lo sindical, mantuvo todo su funcionamiento y estructuras. Bueno, la Cinemateca sí, también, desde luego. El Teatro Circular. En aquella época, y esto fue allá por el 78, ahora se puede contar, organizamos una cosa que se llamaba la Cincelcur, que era CCC. CCC era Circular, Club de Grabado, Cinemateca y Banda, que eran unas reuniones más bien clandestinas ellas, simplemente de evaluación de datos, de cómo, de qué hacer, de discusiones de ese tipo, de lo que estaba pasando, es decir, de cómo manejarnos con eso. Que después fue de ahí que surgió la CTA, la Coordinación de Trabajadores del Arte, es un poco el mismo grupo que se amplía. Esa era una experiencia que no habíamos tenido previamente. Es decir, en los años previos se estaba hablando de coordinar cosas, de complementar cosas, pero era todo muy teórico. En el momento de la verdad se producen otros fenómenos. Entonces me parece que también hubo cosas positivas. Aparte que también, yo creo que los años de dictadura aquí sirvieron para el lenguaje codificado, sutil de comunicación, fue, si se quiere, un enriquecimiento de las formas expresivas y de que el interlocutor entendiera más allá del gran eslogan y de la cosa explícita dicha. Es decir, no fueron años, en ese sentido, por supuesto que fueron años muy negros, pero me estoy refiriendo a esto. Hubo cosas también que se dieron de esa manera. Entonces, ¿cómo se explica que en esos años, qué sé yo, en el caso mismo de la Cinemateca, digo, nosotros debemos haber exhibido, no sé, no menos de 80, no sé cuántas cosas que eran como para que fuéramos todos clausurados. Había realmente una fuerza y una posibilidad o capacidad de negociación que lo daban no los individuos, sino de que eso podía ser demasiado grave, es decir, si pasaba algo. Yo recuerdo cuando El Herrero y la Muerte, en el Circular, las pulseadas de meses entre si se hacía o no si la dejaban hacer o no. Y en definitiva se hizo tal como lo quería el Circular, y se hizo. Bueno, eso fue en plena dictadura, digo, para no hablar de las cosas de Cinemateca. Y eso también fue resultado de negociaciones, y si no habría que preguntarle a Walter Reino, que era el negociador. Es decir, se aprendieron cosas, ¿por qué? Porque estaba la gente, y de hecho fue. El Herrero y la Muerte obtuvo una enorme repercusión pública porque se comunicaba con la gente. En el año 77, nosotros, el Circular y Cinemateca, en el mes de febrero, estaba la decisión de las clausuras prácticamente, ¿no? Gente del Circular salió para Buenos Aires, casi todos volvieron, Omar Grasso no. De Cinemateca salimos para otros lados. Lo que nosotros hicimos, y eso ya alguna vez creo, muy pocas veces lo hemos contado, fue pasar mensajes. Ya se había producido la clausura y el exilio del galpón. Pasar mensajes a una cantidad de gente en los más diversos lugares, rectores de universidades, políticos importantes de todo el mundo, de Europa, México, qué sé yo, que si se recibía un telegrama, no había ni telex casi en la época, desde Montevideo, en donde se decía que la abuela ha muerto, significaba que la Cinemateca había sido clausurada. Si el telegrama lo que decía es la abuela está muy grave, es que había una intervención pero no había sido clausurada y se armaba el tal lío internacional desde la UNESCO para abajo. Volvimos a Montevideo y comenzamos unas reuniones con la gente de información e inteligencia en unos boliches de mala muerte allá en el puerto. Dijimos, lo que hicimos fue esto. Esto ya lo sabe una cantidad de gente por otros lados, y aquí, qué sé yo, no sé cuánto ya, porque eso se ha sabido, se divulgó y bueno, pasa esto, y nosotros no queremos que el país salga perjudicado,
pero si ocurre algo de esto, va a ocurrir también esto otro. Entonces lo del galpón no va a ser nada al lado del lío que se va a armar. Bueno, eso fue en el 77 fue eso. Y eso fue, si se quiere, la primera instancia de negociación, en donde la estrategia era de estar en un mismo nivel de capacidad de negociación o de fuerzas de negociación. Lo que lleva a eso es que inevitablemente se dan dos cosas. Una, que algunas concesiones hay que hacer a cambio de las concesiones que sí efectivamente se reciben, no se reciben gratuitamente. En el 78, que eso fue también una de las cosas sorprendentes que mucha gente no se explicaba qué es lo que estaba ocurriendo, se presenta. En el 78 hay un señor que ingresa al Ministerio del Interior y que reúne a toda la gente que tiene que ver con la comunicación, con el cine y demás. Un coronel, que no me acuerdo cómo se llama, o si me acuerdo no vale la pena, en donde, entre otras cosas, y con respecto a lo cinematográfico, dice que queda prohibida la exhibición de cualquier película, sea lo que fuere, de cualquier país socialista. Hay alguien que le pregunta por ahí, pero ¿y si es una película sobre campesinos y no sé cuánto, también? Sí, señor, le dice el tipo, porque ustedes van a ver que en esa película, porque es todo propaganda, los campesinos van a estar bien vestidos y son gordos. Ahí están diciendo de esa manera que ahí se vive bien, aquí se vive bien, y en el resto del mundo se vive mal. Todo prohibido. Ahí se arman problemas porque algunas distribuidoras norteamericanas también estaban distribuyendo algunas películas de países del área socialista. Se cambia a principios del 78 esa disposición por otra, que la responsabilidad, en el Uruguay nunca hubo una censura real, sino que hubo una censura que trató de trasladarse al exhibidor en el caso del cine, al editor en el caso de los medios de prensa, ¿no? La responsabilidad del otro. Si ustedes ven que eso tiene alguna duda, ustedes llaman, salen de la duda y nosotros les decimos. Eso se practicó en todos lados, medios de prensa, en radios. Si tal disco se puede pasar o no, ustedes tienen dudas, consulten, nosotros les decimos. Si no consultan, responsable es usted. Entonces organizamos una semana de cine polaco, sobre la cual tuvimos grandes dudas sobre una película que no me acuerdo cómo se llamaba, que era sobre en la Segunda Guerra Mundial, unos católicos a caballo que combatían contra los nazis y hablaban mal del fascismo y no sé qué otras cosas, y que además era horrible. Entonces dijimos, esta película a nosotros nos merece serias dudas. Hablan del fascismo, aquí se dice que hay fascismo, llamamos a los tipos y dijimos, miren, esta película pasa esto, nosotros no sabemos nada de este asunto. Dijeron, sí, no, la vieron, muy bien, no, está bien, no, esto no está bien, mejor no exhibirla. Las demás no teníamos dudas, las demás eran La boda de Baida, pero era también el Ceibal rojo de los Petelski, que era así, directamente político partidario, pero como nosotros de eso no somos especialistas, nosotros consultamos, de tal manera, y de ahí para adelante. Esa historia se repitió, entre otros motivos, porque nunca pudieron dar, como no se pudo tampoco reformar la Constitución, por escrito, lo que se prohibía. Entonces a nosotros nos prohibieron, por ejemplo, 3 veces la guerra terminada de Alain Resnais, pero como venían y nos decían, y yo qué sé, uno se olvida. Entonces cuando caían de vuelta, bueno, pero den algo por escrito, porque no fue esta la que vos me dijiste que estaba prohibida, la que me dijiste que estaba prohibida era esta otra. En medio de esa gran confusión y de ese gran caos, que empezó también a practicarse, el mismo mecanismo de represión era el que estaba también con las organizaciones religiosas y todo eso. Entonces era un gran caos el que tenían los tipos, es el que permitió espacios de negociación y de presión real. Yo qué sé, recuerdo cuando inventamos una semana de cine español con la complicidad de Pilar Miró. Esto lo contó Pilar Miró la última vez que estuvo en Montevideo, poco antes de fallecer. Claro, todo el asunto había sido perfectamente armado antes. Ahí estaba ella era directora general de Cinematografía de España, cargo jerárquico superior dentro del Ministerio de Cultura de España, representación oficial y autora de una película que era, por supuesto, así directamente antidictatorial y demás. Viene ella, vienen todas las películas, y viene la delegación, que eran como 8 o 10, Charo López, qué sé yo. Se presenta y hay un texto que escribimos, que habíamos escrito antes Pilar y yo, en donde esa delegación llega en solidaridad con el pueblo uruguayo en su lucha contra el fascismo, y eso es dicho en público en 1981, creo que fue, en una sala que fue un gran escándalo y nadie pudo hacer nada, porque hubiera sido un gravísimo incidente
con el gobierno español, que el gobierno uruguayo de la dictadura no se lo podía permitir. Más aún, la película que quisieron censurar, no pudieron censurarla y terminó siendo autorizada expresamente porque hubiera sido el mismo incidente. Es decir, se dieron esas instancias y qué sé yo, y muchas otras. Entonces la gente, por supuesto, no sabía qué estaba pasando. ¿Cómo es que se están dando estas cosas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Repelús y la muerte fue lo mismo también. Es decir, bueno, está bien, yo recuerdo aquí, varios somos detenidos por era mucho más cerca de la apertura. Cuando la vuelta de Citarrosa, porque la conferencia de prensa se hace en Estudio 1, entonces quién es y no sé cuánto, Estudio 1 de la Cinemateca, bueno, está. 2 días después dábamos Camilo el cura guerrillero, Camilo Torres, que era una película colombiana, en donde lo que había eran distintas opiniones contrapuestas. La información que nosotros transmitimos a la televisión de información es eso. Unos dicen que era un gran tipo, Rojas Pinilla, por ejemplo. Otros dicen que era un buen jesuita, lo dicen otros jesuitas. Otros decían que no sé qué. ¿Qué es eso? ¿Quién va a saber qué es? La película dice todo ahí, que era bueno, que era malo. El resultado de eso es que en primera exhibición de la película está aquí el embajador de Colombia, la película está presentada también con auspicio del embajador de Colombia y está la censura en sala viendo la película. Salen los tipos y dicen que vos me engañaste, mirá esta película es comunista, que no sé cuánto, bueno, toda la historia. Por nosotros que la prohíban, nos hacen propaganda, ahora no sé, que se está el embajador de Colombia ahí, arreglen con él. Entonces, inevitablemente se generaron esas instancias. Por supuesto, no la pudieron prohibir. Entonces preguntan, ¿y qué ponemos en el informe? Y eso que te digo, que hay unos que dicen que era un buen tipo, otros dicen que era un mal tipo, qué sé yo, que da distintos, es una visión abierta, y ese fue el informe final de una película que hubiera sido prohibida. Historias de este tipo, yo que sé, habrá ido como 30 o 40, pero no, eso era en Cinemateca, pero no solamente en Cinemateca. Es decir, las cosas que ocurrían cada vez eran más frecuentes porque el sistema de censura y de represión que quisieron aplicar era inaplicable, por lo menos en el Uruguay. Era delegar a la responsabilidad, la autocensura, incentivar, generar, obligar a la autocensura. Pero como uno es muy ignorante de esas cosas y de política, no sabía nada, se cometían graves errores. Y cuando uno consultaba, y bueno, era consultado por lo que tenía dudas. Como la Constitución no pudo modificarse, tampoco podía, el artículo 69 siguió vigente. Si se hubiera dado algo por escrito en aquel momento, también luego podíamos haber acudido y reclamado compensación por una censura indebida e inconstitucional en cuanto hubiera una apertura. Y eso no podían permitírselo. Digo, esa fue la clave de toda la historia. Es decir, nosotros podíamos haber reclamado, si nos hubieran dejado exhibir esta película que nos prohibieron, aquí está el documento, nosotros hubiéramos tenido 18.000, 20.000 espectadores, tienen que compensarnos por eso. Digo, esos fueron todos esos mecanismos y otros más de la época. Eso es lo que explicó que hubieran pasado cosas. Cinemateca Uruguaya es actualmente el archivo fílmico más grande de América Latina. Comprende 10.100 títulos y más de 2.500 piezas uruguayas. En su colección se preservan títulos de los que no existen otros originales en el mundo. Más claramente, a principios de siglo, una película, Pathé Frère, Gaumont, demás, la vendían y vendían al usuario, al exhibidor, la copia y la autorización. Esa copia era propiedad de quien la exhibía y se diseminaban copias a todo el mundo. Hollywood lo que hizo fue generar una intermediación de la distribución y lo que daba solamente era la licencia, la autorización para que esa copia fuera exhibida
y vencido un plazo, que era 1 año, 2 años, 3 años, debía ser destruida. Y así debían destruirse todas las copias para habilitar espacio en el mercado para la nueva producción. Si no, se iban a seguir exhibiendo las viejas. No habría tanto espacio para el nuevo producto, la nueva mercadería que se colocaba en el mercado. Y a su vez no generaba espacios necesarios para el depósito, sino que eran depósitos más chicos en la distribución. El resultado de eso es que una parte considerable del cine mudo, el cine sonoro empieza en 1927 a 28, se han perdido, porque fueron destruidos todos los materiales, todas las copias, todos los ejemplares de esas películas. Esta preocupación entonces, ¿qué hacer para que estas películas no desaparezcan, pensando que el cine, que muchas veces es una mercadería que no sirve para mucho, también en otros casos son obras de real importancia y de creatividad muy respetable, no desaparezca? En América Latina es también de nuevo en el Cono Sur donde también se incorpora ese tema a fines de los 40. En Montevideo con Cinearte, en Sao Paulo con Cinemateca Brasileira, en Buenos Aires con Cinemateca Argentina, Montevideo con Cinemateca Uruguaya también. Es decir, el origen de todo ese emprendimiento institucional es el rescatar esas películas. Y por supuesto, prioridad material uruguayo, prioridad material latinoamericano, prioridad, por supuesto, el cine de calidad autoral, creativa, artística. Ese es todo el origen. Desde el 51, 52 empiezan a formarse esos fondos y bueno, y eso es un poco el desarrollo hasta hoy en día. Por supuesto que no es solamente el problema de las estructuras de la industria y de la distribución. Las películas que en aquella época eran de nitrato todavía, las películas de acetato comienzan en el 50 y tantos, hasta el 54, 55 todavía hay nitrato, son películas que se autodestruyen. Es decir, no solamente porque eran películas que podían prenderse fuego, sino que además se deterioran las emulsiones, a no ser que estén conservadas en determinadas condiciones de humedad, temperatura ambiente, lavados periódicos, etc. Y los materiales nuevos generan otros problemas, que bueno, son problemas demasiado técnicos. Es decir, la perdurabilidad del soporte de las imágenes, es decir, de la película cinematográfica en sí, es mucho más precaria que la perdurabilidad del libro o del papel, que tiene sus graves problemas también, pero que no son tantos como en el caso del cine. Eso lleva a que el mantenimiento de las películas, la duplicación por copias de seguridad de los materiales archivados, la restauración de películas que han sido deterioradas por el tiempo, es muchísimo más caro que duplicar un libro. Es decir, duplicar una película o restaurar una película son miles de dólares. Además de las múltiples acciones que desarrolla a través de la Escuela de Cine y el Centro de Documentación, Cinemateca realiza 290 exhibiciones mensuales en sus diferentes salas y organiza anualmente el Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay como aporte dinamizador del cine nacional e internacional. Repasando 50 años, el cine latinoamericano, el cine mundial que se conoció y que se conoce hoy en Montevideo, en casi ningún otro país de América Latina. Hoy, en la actualidad, investigadores europeos sobre cine latinoamericano tienen 2 lugares para la revisión de las películas. Alguien se interesa por saber qué pasó, qué sé yo, años 50, años 60, no sé qué cine latinoamericano, que son la Cinemateca de Cuba y Cinemateca Uruguaya, porque hubo el acceso a las copias, la supervivencia de las copias de las películas, una mayor capacidad para acceder a lo latinoamericano del público uruguayo. El cine latinoamericano no se conoce muchas veces ni en sus propios países. Y mal que bien, en Montevideo todavía se sigue viendo cine latinoamericano. Pero lo mismo con el cine mundial. Tiene que ver, la historia de que Bergman fue descubierto en el Uruguay, etcétera, que sí es cierto, y no solamente Bergman, Kurosawa. Es decir, siempre hubo un conocimiento del mejor cine en Montevideo, Buenos Aires también, pero no en el resto de América Latina.
Eso tiene que ver un poco con la formación del público, con el ejercicio de la crítica que decíamos en algún momento, y tiene que ver también con estrategias de exhibición. En ese sentido no es que existan dos espacios en conflicto o necesariamente en conflicto, sino que hay un interés por determinadas cosas que se da a determinadas estructuras de comunicación. A mí me llama la atención, a mí personalmente me llama la atención el hecho de que en Montevideo existen periódicamente gente que se embala y que, bueno, vamos a presentar cine de calidad. Pero son experiencias efímeras, porque no tienen, si se quiere, la relación con el público. Y esto tiene que ver con otra cosa también, y es que la crítica no es, la crítica actual no tiene las características de la crítica que hablábamos de los años 50, 60, 70, ¿verdad? Es una crítica más del gusto o del disgusto. A mí me gusta y no hay una fundamentación, no hay análisis, no hay cartas sobre la mesa vistas. Entonces es como que la confiabilidad de la gente se da más que nada cuando se produce eso que es también parte de una historia, una tradición, una cultura uruguaya, ¿verdad? La crítica no ejerce la influencia que ejerció en la formación de la gente, que ejerció en otra época, porque bueno, es mera opinión. Entonces, no sé, como que se identifica más la propuesta de Cinemateca con esa confiabilidad. Digo, un ejemplo práctico, si se quiere, Una forma de bailar de Álvaro Vuela, que fue presentada por Cinemateca sin ninguna publicidad, sin ninguna promoción, simplemente con la respetabilidad que podía dársele. Lo mismo había pasado con Pepito la Pistolera, en lo uruguayo, cuando el público normalmente estaba predispuesto contra lo uruguayo, ¿verdad? Y tuvo una cantidad muy grande de espectadores para una película uruguaya en una sala escondida en el último rincón de un shopping center, la sala del Observador fue, 17.700 espectadores. Es decir, ¿qué fenómeno se produce ahí? Es decir, no creo que pueda hablarse de espacios diferentes, sino de estrategias diferentes. Pero esto ocurre un poco en todo el mundo. Esto es el circuito de salas de los National Film Theatre del British Film Institute en Inglaterra. Esto es las salas de arte, lo que se llamó salas de arte y ensayo, que fue un invento de André Malraux en Francia. Esto es lo que existe hoy con Estação Botafogo Espaço Banco en Brasil. Esto es lo que la Cineteca Nacional de México, en el espacio universitario, es cierto, realiza en México. Es decir, estructuras de comunicación en función de intereses por este tipo de films. Que, claro, uno compara Tarzán o el Titanic o no sé qué con esto y es la relación de 100 a 2 en cuanto a volúmenes. Por supuesto, este es un espacio de comunicación en donde lo que se está dando es un producto no calificado, no enriquecedor, todo igual o fisonomizado de la misma manera, y hay otra gente que tiene otros intereses. Desde un punto de vista cultural, analizado críticamente, sí, claro, uno puede decir, y sí con fundamento, que ese cine, que es el cine global, transnacional y demás, es un cine que va en contra de los intereses de todo tipo que puede haber en una sociedad y que además es el que nos implanta ciertas formas, ciertos comportamientos a los cuales nos habitúa. Lo diferente, lo que abre una visión al mundo, a otra gente, qué sé yo, el descubrimiento de cuál es la realidad iraní se produce a través del cine de alguna manera, digo, fenómeno de este año. Claro, eso es para, si se quiere, son intereses diferentes. Por supuesto, nosotros defendemos estos intereses contra eso otro que decimos que es todo lo mismo, siempre lo mismo, y algunos otros adjetivos agraviantes. Pero eso no implica que en la organización de los espacios sean cosas que operan unas por un lado, otras por otro. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde
¿dónde estarán mi cuchillo y mi honda? El muchacho que fui, que responda.